Chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a entrar ya en la parte de lo que son el diseño de circuitos combinacionales. ¿Listo? Y pues bueno, entonces, inicialmente vamos a hablar del análisis de los circuitos combinacionales. Entonces, bueno, como ya hemos visto, de pronto ya hemos tenido algunos encuentros con esta parte. Sí, entonces, básicamente, cuando nos referimos a un circuito combinacional, estamos hablando de un circuito cuyas salidas dependen directamente de las entradas en un instante de tiempo determinado, ¿sí? Básicamente, entonces, como hemos visto con el uso de las compuertas AND, OR, NOT, ¿cierto? Básicamente, o sea, esas salidas dependen de la combinación o comparación, también podríamos decir, de esos valores de entrada, ¿sí? Como ya dijimos, en ese preciso instante. Incluso también hablamos un poco de eso cuando estábamos abordando la temática de los diagramas de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué consisten estos circuitos combinacionales? Entonces, miren, o bueno, el diseño de los circuitos combinacionales. Realmente, entonces, sería como plantear unos circuitos lógicos a partir de una descripción, de un planteamiento, de un problema en lenguaje convencional, ¿sí? En lenguaje coloquial, podríamos decir. Y luego ese problema o ese requerimiento se transfiere hacia una tabla de verdad. Sí, de hecho, eso lo hicimos con el ejercicio de la alarma, ¿sí? Que ustedes, bueno, planteamos un requerimiento con respecto a una alarma y pues a partir de allí se sacaron unos posibles resultados, posibles comportamientos expresados a través de estas variables, de estas entradas, ¿cierto? Y pues de allí se sacaban también pues unas salidas que básicamente iban a definir la lógica y el comportamiento del circuito basado precisamente en ese requerimiento, en ese planteamiento, en ese problema. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Entonces decimos, determinar si un número menor que 8 es par, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los números menores que 8 que son pares? Sin ver la tabla, o sea, simplemente, bueno, analicemos el requerimiento. ¿Cuáles son esos números? ¿Cuáles son los números menores que 8 que son pares? El 2, Ujú, 4, el 6. sí, ajá, muy bien, listo. Pero entonces digamos que para este caso particular nosotros también consideramos el número cero como si fuera un número par, ¿listo? Entonces miren, si nos centramos en las entradas, en lo que es A, B y C, podemos ver aquí que están los números binarios, o sea, tenemos 8 números binarios, ¿cierto? Pero esos números binarios van desde el cero hasta el 7, ¿cierto? Entonces, todas estas combinaciones, todas estas entradas hacen referencia a esos números. Pero entonces, si nosotros sabemos que estamos en un sistema digital y que pues nosotros solo podemos plantear condiciones, digamos, de dos estados, podemos decir verdadero o falso. Entonces podemos definir, digamos, ya conociendo pues los números que son menores que 8 y que son pares, plantear cuáles son los que cumplen esa condición. Y de hecho, también volviendo a que estamos en un sistema binario, sabemos que esas condiciones solo las podemos definir con un uno o con un cero, ¿sí? Entonces es allí donde ya nos planteamos cómo ubicar y seleccionar eso en la salida, que en este caso sería X. Entonces, sabiendo eso, que el uno, digamos, lo vamos a tomar como la condición verdadera y el cero como la condición falsa, entonces una forma de identificar o de relacionar los números pares menores que 8 que sí cumplen con este requerimiento, o sea, de determinarlos, ubicarlos, pues básicamente sería donde estén ubicados esos números, ¿sí? En la salida, poner un uno donde estén los números que sí cumplen esa condición. Entonces, habíamos dicho, y vamos a tomar el número cero como un número par. Entonces ahí ponemos un uno, ¿cierto? El uno no es un número par, entonces no cumple el requerimiento, entonces ponemos un cero. El 2 es un número par
y es un número par menor que 8. Entonces también cumple, le ponemos un 1. El 3 no sería, el 4 sí, el 5 no, el 6 sí y el 7 no. Entonces, de esta manera, este requerimiento tan sencillo, digamos, lo hemos interpretado y lo hemos puesto en el marco de esta tabla de verdad. Y de igual manera, hemos puesto, digamos, las condiciones y hemos puesto en la salida cuáles de esos elementos de esta tabla cumplen con este requerimiento. ¿Sí? ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, bueno, eso es como una primera introducción. Sin embargo, nos enfrentaremos más adelante a requerimientos o a problemas más complejos. Y antes de ello, necesitamos conocer algunos conceptos, algunos términos, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que vamos a hablar de lo que son los max términos y los min términos. Entonces miren, ¿qué es un min término? Entonces es un producto, ¿sí? De n literales en el cual hay n variables, ¿sí? Y todos esos términos van a venir o van a obtenerse en variables en potencias de 2, ¿sí? De 2 a la n, por lo que estamos en binario. ¿Listo? Entonces, hablando de min términos, nosotros ponemos estos productos aquí, ¿cierto? Y esos productos vienen a ser de las variables de entrada, ¿sí? Entonces, miren, si yo aquí digo que tengo las entradas x, y, z, entonces los min términos los voy a representar con el producto de esas entradas, ¿sí? Entonces, si yo tengo las entradas x, y, z y los voy a representar como min términos, entonces tengo que representarlos como x por y por z, ¿sí? En la salida, cuando ya vamos a plantear la función. Más adelante ya vamos a aclarar un poco más esa parte. Lo importante, de momento, es que diferencien cuáles son los min términos y cuáles son los max términos, las características, más que todo esto. Como les digo, la representación de los min términos se da por un producto de las entradas, ¿sí? Pasemos a los max términos. Entonces es lo mismo, es un término que se obtiene ya no del producto, como los min términos, sino de la suma, ¿sí? Y de los literales o de las entradas, ¿cierto? Entonces, lo mismo, si tenemos las entradas x, y, z, entonces relacionamos con la suma, ¿sí? ¿Sí es clara esa parte? Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, como les digo, lo importante de momento es que entiendan esa diferencia entre los dos. ¿Listo? Ahora, entonces, vamos a ver dos conceptos, lo que es la suma de productos y el producto de sumas. Entonces, la suma de productos, como su nombre lo indica, es esto. Entonces, es la suma de los productos de distintos estados en las entradas, ¿sí? Pues miren, aquí decimos que tenemos f de a, b, c. Quiere decir que tenemos una función basada en las entradas a, b y c. Y el resultado de esa función es esta expresión que tenemos aquí. Relacionando las entradas, algunas negadas, ¿sí? Que más adelante ya vamos a ver cómo resultan estas expresiones, ¿sí? Pero entonces también diferenciamos esto. Entonces, suma de productos, pues sencillo, suma de productos de las entradas. ¿Listo? Eso es todo. Ahora, el producto de sumas, entonces, también como su nombre lo indica, entonces es un producto que relaciona sumas de las entradas, ¿sí? Aquí, como vemos en la función, bueno, aparece f de a, b, c, d, e, que vienen a ser todas las entradas de esta función que provienen, de hecho, de una tabla de verdad, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, y de hecho acá también, en todas las expresiones, digamos, en todos los fragmentos de productos y acá en los fragmentos de sumas, no necesariamente aparecen todas las variables, ¿sí? De hecho, como veremos más adelante, el objetivo más bien va a ser reducir ese número de variables para que la expresión sea lo más sencilla, pero que cumpla con las condiciones lógicas del requerimiento, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Año. Año. Listo, chicos. Perdón. Entonces, miren, cuando hablamos de suma de productos, ya viendo de dónde provienen esas funciones, ¿sí? Estamos relacionando los min términos. ¿Qué habíamos dicho que eran los min términos? Era el producto de las entradas, ¿sí? Entonces,
¿qué condición debe darse o cuáles son los números que nosotros buscamos para definir como min términos parte de estas funciones de suma de productos? Entonces, miren, aquí tenemos una función f y acá abajo tenemos una función f'. ¿Listo? Veamos qué pasa con f. Entonces, para nosotros sacar la función, considerando la suma de productos, lo que nosotros vamos a hacer es buscar en las salidas todas las filas, por así decirlo, donde las salidas sean unos, ¿sí? Como podemos ver aquí, ¿sí? Solo nos ubicamos donde las salidas sean unos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Que cuando nosotros hacemos estos productos de estas entradas, esa salida de 1, ¿listo? Entonces, miremos esta primera expresión de aquí. Bueno, ABC en F queda 1, este primero de aquí. Listo. Si yo sé que tengo que multiplicar A, B y C, ¿cierto? Y esa multiplicación me tiene que dar 1, vemos que en este caso A vale 0, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer yo que A, pues multiplicado por los otros términos, sabiendo que vale 0, pues al final del producto me dé 1? ¿Qué puedo hacer con este A que vale 0? Que negarlo. Negarlo. Muy bien. Exactamente. Entonces lo que tengo que hacer en este primero entonces es poner A negado. ¿Listo? Lo tengo aquí. A negado. Ahora lo voy a multiplicar por B. B también vale 0. Ahora, ¿qué tengo que hacer con B? Ahí, pues también toca negarlo para que quede en 1. También toca negarlo. Entonces tendría ya A negado por B negado, que ya lo tengo aquí, y C vale 1. ¿Tengo que hacerle algo o lo dejo allí? No, este quedaría así, sin negar. Ujú. Normal, no está. Exacto. Entonces, de esa manera, teniendo A negado por B negado por C, me da este 1 de aquí. Entonces, de ese análisis obtengo este primer producto, ¿sí? Listo, que ya tengo esta primera salida, ¿cierto? Ahora paso a la siguiente, a esta de aquí. Pero entonces, como ya voy a empezar con la siguiente, entonces voy a poner un signo más, ¿sí? Para pasar con la siguiente función. ¿Listo? Bueno, vamos aquí. Ahora sí, A vale 0. ¿Qué tengo que hacer con A? Negarlo, negar la A. Listo. A B, ¿tengo que hacerle algo? No, señor. A C, A C tampoco. listo. Entonces, ¿este producto cómo me quedaría? A negado por B por C. Muy bien. Si vemos este de aquí, ¿cómo me quedaría esta expresión? A por B negado por C. Muy bien. El siguiente, A por B por C negado. muy bien. ¿Y el último? Y el último quedaría A por B por C. Exacto. Listo. Entonces, como ven, vamos a ir sacando funciones mientras haya unos en la salida. Entonces aquí pues ya tuvimos el último y pues ya sacamos todas las funciones. ¿Listo? Entonces miren, tenemos que tener tantos bloques, ¿cierto? De productos como unos hay en la salida. Entonces, acá teníamos 3, 2, 5 unos. Entonces tiene que haber 5 bloques. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 bloques de unos. ¿Sí? ¿Sí es clara esa parte? Sí que tenemos que tener tantos términos como filas tengamos ahí Ajá, en la con tabla. filas con uno en la salida. Ajá. Y a uno en el ejercicio, ¿qué le da? ¿Le da las variables? ¿O cómo le da? No, de hecho, el ejercicio cuando ustedes ya estén diseñando, yo les doy es un requerimiento. O sea, es como decirles, bueno, diseñen una alarma que se encienda cuando se abra la puerta, cuando se encienda la ventana y ya. Entonces ustedes toman ese requerimiento y lo plantean aquí, en una tabla de verdad. Y ya en la tabla de verdad ustedes sacan esta función. Que esta función es de hecho lo que les va a dar las compuertas que van a utilizar. Ah, pero vamos a hacer algún ejercicio así porque si no, no.
Ah, sí, 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 no, pues que apenas estamos empezando. Suave, suave. Vale, vale, es que me preocupó esa parte. Ya, no, no, pues que apenas estamos entrando en materia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, listo. Ahora, aquí tenemos F'. F', ¿cuántos unos tiene? 3. Tres, sí. 3. Listo, veamos, ¿cómo queda este primero? ¿Cómo quedaría la función? Este primer uno. A negado por B negado por C negado. Un producto de las dos Listo, más, ¿cuál sería la siguiente? anegado, denegado, es normal. No, A negado, B y C negado. Ujú. A negado, B y C negado. Recuerden que el producto me tiene que dar 1 a la salida. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros cambiamos esto para que ese producto sí me dé 1. Bueno, veamos este siguiente. ¿Este cómo quedaría? A normal, B y C negado. El producto. Ujú. Exacto. Sí, entonces como ven aquí tenemos solo 3 unos, entonces solo tenemos 3 términos que salen de la tabla de verdad. Y listo, ahí ya se han sacado las funciones como suma de productos. ¿Sí es claro? Vale, sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces miren, como vemos entonces la función de la suma de productos es una combinación de las entradas, ¿sí? Y pues aquí vemos, pues también entraríamos a buscar, vuelvo y le repito, los unos en la salida. Y solo donde encontremos las filas, donde encontremos uno en la salida, es donde empezamos a sacar esas funciones. Entonces miren, aquí vemos una anotación. La primera ya la habíamos visto, ¿no? Que decimos F de A, B y C, que son las entradas. O sea, aquí dentro de este paréntesis se enuncia eso. Todas las entradas de la tabla de verdad, como F en función de las entradas. También está esta otra anotación, ¿sí? Que aquí utilizamos la palabra sigma, ¿sí? Para indicar que es una suma, ¿sí? Y la letra M minúscula, que como vimos cuando hablamos de productos, estamos utilizando los min términos, ¿sí? Entonces, esta es otra anotación. Pero aquí dentro ya no ponemos las entradas, sino ponemos las posiciones, ¿cierto? Donde están los unos a la salida, como podemos ver aquí. Entonces aquí está el 2, el 4, el 5 y el 7. Entonces miren, si nos ponemos en la fila 2 hay un 1, en la 4 hay un 1, en la 5 hay un 1, en la 7 hay un 1 y en las demás hay ceros. Esa es otra forma de hacer la anotación de la función. Pero a la final, en la igualdad, pues ya sabemos, ponemos la suma de los productos que relacionamos con las entradas, como el ejercicio que acabamos de hacer hace un momento, ¿sí? Entonces, si ya como les decía, nosotros vemos que de estas funciones vamos a sacar las compuertas, ¿sí? O vamos a ver qué compuertas vamos a usar. Entonces, miren, si nosotros nos paramos en esta primera, ¿qué compuerta sería? Teniendo en cuenta la operación que tienen allí. No entendí bien la pregunta. O sea, ¿recuerdan ustedes que las compuertas hacían referencia a una operación en específico, ¿cierto? Una operación algebraica. Cuando decíamos el uso de la compuerta OR, ¿qué operación era? La OR suma, La OR suma. ¿Y la AND? duplicación. Ah, Muy bien. Entonces, listo. Si miramos estos tres términos, ¿qué compuerta sería ahí? Teniendo en cuenta la operación que se está efectuando entre ellos. Una AND AND, cierto, muy bien. Una AND. ¿De cuántas entradas? de 3. es Ujú. Listo, una AND de 3 entradas. Como vemos, todas estas, bueno, son AND de 3 entradas. Al final tendrían que unirse con qué compuerta.
Con una OR de 1, 2, 3, 4 entradas. Ujú, exactamente. ¿Sí es claro para todos? ¿Por qué? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, miren, por eso les digo, la importancia de este proceso, digamos, de diseño, es primero tomar el enunciado en lenguaje convencional, deducirlo, por decirlo también así, y plantearlo en términos de una tabla de verdad. En la tabla de verdad, con los criterios lógicos, pues ustedes ya pondrán ceros y unos donde se cumplan las condiciones, y como ya vemos aquí, donde haya unos en las salidas, ustedes sacan la función que va a dar, digamos, el funcionamiento o el sentido a estas salidas, a ese comportamiento de ese circuito. ¿Y cómo va a funcionar ese circuito? Pues bueno, ese circuito va a salir de esta función. Si están bien sacadas las funciones, una vez ustedes planteen en los circuitos, debería funcionar o debería tener el comportamiento que ustedes definieron aquí. O sea, mejor dicho, todo es un proceso, ¿no? La tabla tiene que estar bien porque si está mal, la función, por más bien sacada que esté, pues no va a garantizar el funcionamiento del requerimiento. Ahora sí, la tabla, si la tabla de verdad está bien, pero está mal sacada la función, también pues va a haber un problema con eso. Y como vamos a ver más adelante que estas funciones, como les decía, idealmente se van a simplificar porque pues cada una de estas hace una compuerta. Y si nosotros hablamos de costos, cuando se esté construyendo un dispositivo, pues a menor número de compuertas que hagan lo mismo, pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Incluso también entonces en esa parte, a pesar de que ustedes hayan sacado bien la función y si de pronto simplifican mal, entonces el resultado no va a ser el esperado, ¿sí? Pero entonces, como les digo, ahorita vamos viendo paso a paso, esto es un proceso, ¿sí? Entonces ya vamos viendo lo que es el enunciado, ya hemos visto lo de la tabla de verdad y ya estamos viendo cómo es lo de sacar las funciones de aquí, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Vale, chicos, muy bien. Entonces, miren, aquí, como podemos ver, está como el esquema de esta función de aquí, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, que están A negado, C negado, ¿cierto? Aquí tenemos, bueno, un A negado, un C negado entrando aquí, y el B que entra normal, ¿sí? Y la salida, pues entonces sería A negado por B por C negado, que es esto que tenemos aquí, ¿sí? De hecho, este ejercicio ya lo habíamos hecho, ¿no? De tomar de aquí la expresión y de esa expresión sacar las compuertas. Sí, o sea, en eso ya están más familiarizados. Pero entonces ahora la diferencia es que lo van a hacer basados en un requerimiento. ¿Listo? Así como cuando ustedes programan que les ponen un requerimiento, ustedes desarrollan la lógica para que el programa haga eso que les está pidiendo el requerimiento. Entonces acá el circuito es el que va a hacer el comportamiento del requerimiento que ustedes les den. ¿Listo? A ver, aquí. Bueno, aquí entonces decimos que vamos a obtener la función de suma de productos. Cuando ustedes vean esta sigla aquí, SOP, pues hace referencia a eso, a suma de productos. Entonces miren, aquí tenemos, bueno, ¿cuántos unos tenemos en la salida? 2. Listo. Muy bien, ¿cómo me quedaría la función para este primero? A por A B negado. negado, B negado. Ahí B negado. Y el otro A negado. sí, A y B. Ahí B. Listo. Entonces la función, como podemos ver aquí, me quedaría como A negado, B negado más AB, ¿cierto? Entonces, aquí se dice que estamos simplificando, pero ¿en qué consiste esta simplificación que está aquí? ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, o bueno, pongámoslo aquí en una pizarra. ¿Sí? Ahí todos pueden verla. Sí, profe. Listo, entonces, bueno, decíamos aquí que teníamos, bueno, tenemos F igual a A negado, uy, perdón, teníamos A negado por B negado más A por B, ¿cierto? Bueno, aquí.
Y luego acá en la presentación decimos que esto es lo mismo que tener A más B con A por B. Entonces miren, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Entonces aquí si nosotros... Uy, perdón, ¿dónde está? Ya. Listo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si nosotros escribimos esta función de otra forma, digamos como f igual a... Bueno, digamos... Vamos esto así. Entonces ponemos AB más AB, ¿cierto? Entonces, si nosotros aquí ponemos esto de esta otra forma, ¿cierto? Tenemos esta expresión de aquí, ¿cierto? ¿Qué de aquí entonces, si nosotros aplicamos el teorema, cómo me queda esta expresión? A negado más B negado Ujú, más AB más AB. más A por B. Ajá, eso. O sea, Entonces, eso es lo mismo que tener lo de arriba, ¿no? A negado por B negado, es lo mismo, ¿sí o no? es lo mismo, ajá, solo estamos haciendo aquí como una transformación, digamos como a modo de conveniencia. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, aquí, bueno, digamos que nosotros, si nosotros vemos la función aquí, ¿cierto? Tenemos, bueno, dos entradas, por lo tanto, tenemos cuatro posibles salidas, o bueno, cuatro posibles combinaciones, perdón, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos esto, ¿sí? Esto se asemeja mucho a algo que vimos antes, ¿cierto? A una compuerta en particular. ¿A qué compuerta les recuerdan? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? La tabla, el comportamiento de la compuerta. Por ejemplo, bueno, digamos, A, digamos a la AN. a la AND. A ver, veamos el caso de La, la... la NAN. Bueno, a ver, miren, bueno, vamos a hacer el ejercicio así. Bueno, ahí perdonan la letra, ¿no? Bueno, A, aquí tenemos B, ¿listo? Aquí pongámosle, bueno, X, digamos que sea la salida, listo. Entonces, bueno, y digamos que yo tengo aquí 0, aquí tengo otro 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Listo. Entonces, a ver, si yo, por ejemplo, digo aquí esto, ¿qué compuerta sería esa? Que tiene estas salidas. AN. Nan. Esa No, sería una AND. AND, Ajá. sí. Esa es una AND. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto de las entradas, ¿cierto? Solo es uno cuando las dos entradas son unos. Y eso lo habíamos definido, que era el caso particular de la compuerta AND, ¿cierto? A ver, por ejemplo, bueno, pongamos otra X aquí. Vamos a otra X aquí. A ver, si yo, por ejemplo, en la salida pusiera, ¿qué compuerta sería esa? La NAN. ¿La NAND? Listo, la NAND. ¿Puede ser otra compuerta? A sería entonces la X. La No, no, sí X, está bien. No, no, no. no, no, espérame, sí está bien. De hecho, esta es la compuerta NAND. Uy, ahí, bueno, compuerta NAND. Bueno, si aquí pusiera entonces yo en lugar de eso, a ver, espérame, ¿cuál les digo yo? Si yo les pongo esto aquí. Bueno, de hecho vamos al grano, al meollo del asunto, mejor dicho. Espera, voy a borrar aquí. Ah, no, ahí todavía se cumple. Sí, 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 ahí todavía se cumple. Entonces, si yo les pusiera esto, ¿qué compuerta sería? Creo que la NOR. ¿La NOR?
¿Seguro? De hecho, fue una compuerta que utilizamos en un tipo de codificación. Sería la... No, sí, la NOR, ex NOR. Bueno, por ahí es. Sí, la NOR, algo así. Bueno, la SOR, de hecho, es. Ah, con X, sí. Ajá, la SOR. Y la XOR. Ajá, eso. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la compuerta SOR? Decíamos que a entradas iguales la salida es 1, a entradas diferentes la salida es 0, ¿cierto? Ahora, miremos esta tabla de acá, ¿cierto? Bueno, de hecho es al revés. Aquí la que tenemos, perdón, si estabas, bueno, la Norex, pues, es esta, ¿sí? Por eso es que esto aquí, este cambio, se da de esta manera. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la compuerta SOR se representa con S más encerrado en un círculo, ¿cierto? Y como estamos negando, ¿cierto? Las salidas, ¿cierto? Entonces, todo eso va negado, ¿sí? O sea, la SOR, entonces, perdón, ahí me confundí. Entonces, la SOR es como a entradas diferentes, la salida es 1, a entradas iguales, la salida es 0, ¿sí? Entonces, es por eso que de aquí, digamos, aquí, si lo hacemos con propiedades, esa es la simplificación, ¿no? Eso es lo que más la podemos llevar. Pero, si vamos como en términos también de la lógica de la salida que esta representa, podemos decir también que esta f, esa función, es igual eh, es igual a, a, bueno, ahorita le pongo el círculo, B, uy, B, vamos a el círculo por aquí. Bueno, ¿será que se tapa? Bueno, lo tapa, ahí hay un más, ¿sí? Ahora, entonces ahí y todo esto negado. O sea, que este comportamiento de esta tabla que tenemos aquí es también, eh, o sea, hace alusión si nosotros la deducimos sacando o evaluando los unos en las salidas, es esta función, ¿sí? Pero también, o sea, bueno, digamos, si miramos en primera instancia aquí, solo esta parte. ¿Qué compuertas hay aquí? En el segundo renglón. En la 3, Una En NAND, el- no. una en la NAND. primera, En la segunda, en la segunda. la segunda, A más B, entonces sería una A, bueno, una NOR. Una Una NOR. NOR y Y una después la uniría con una AND. Y después esas dos terminarían en una OR. Ujú. Listo, entonces si vemos ahí, pues digamos, por encimita, estamos viendo que estamos utilizando tres compuertas. De hecho, si quisiéramos separar el negador, entonces tendríamos una OR, tendríamos un negador, tendríamos una AND y tendríamos una OR. Tendríamos cuatro compuertas allí. Y en cambio acá, pues viendo que la salida se comporta de esta manera, tendríamos una compuerta SOR y un negador. O lo que es lo mismo, una compuerta NOREX y ya. ¿Cierto? Entonces, si ven, en términos de recursos, pues al reconocerla, digamos, al reconocer esta salida, podemos reducir el uso de compuertas, el uso de circuitos, ¿sí? Pero, o sea, esta simplificación, o sea, esto viene digamos, de reconocer el comportamiento, pero esta de aquí sí es la simplificación que proviene de extraer la función directamente de la tabla. ¿Sí es claro? pero uno las puede dejar así con las compuertas normales. Sí, sí, claro. Sino aquí es como para que se dieran cuenta que de pronto hay espacio donde de pronto podemos encontrar algo que se comporta como una compuerta que es conocida y que no necesariamente es de las compuertas principales, la AND, la OR o la NOT. Profe, o sea que bueno, la segunda línea, yo Ujú. sé que ese se convierte en A negado más Ah, B, sí, lo que por tenemos B aquí. negado, por B negado. Ujú. Bueno, más B negado. Ah, sí, 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 perdón. Ujú. Más B negado, después se convierte en A B.
Sí, o sea, esa simplificación sí saldría de allí, de la función que se extrajo, que sería esta, la original. Y esta es, entre comillas, pues ya la versión más procesada, más simplificada. Porque es que estaba mirando, Ujú, digamos, yo sé que la compuerta NOR-EDS es ujú, la misma A negado por B negado más A por B negado. Pero ujú. entonces ahí no me cuadra, es SF igual a A negado más B negado. Ahí no debería ser un A negado. O eh, sea, viendo el comportamiento del Azor. Bueno, de hecho, eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, lo que me estás planteando. Déjamela ahí la duda en stand-by, que eso aquí lo tenemos más adelante. Pero sí te entiendo a dónde quieres llegar. Bueno, de hecho, eso que está planteando aquí ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, de momento, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? no, Listo. Muy bien. A ver, esto de aquí. Mm, no, esto lo vamos a adelantar tal vez un poco. Si no, luego lo retomamos. Bueno, vamos a ver lo que es el producto de sumas, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, entonces vamos a formar grupos de productos que relacionan las entradas por medio de sumas, ¿sí? Y entonces, al ver esto que es lo contrario, ¿cierto? De la suma de productos, ¿qué habíamos dicho en la suma de productos? ¿Qué términos íbamos a buscar en las salidas? 1. Una. Los unos. Ujú, exacto. Entonces, acá en el producto de sumas ya no vamos a buscar los unos, sino vamos a buscar los ceros, ¿sí? Y como es una suma, entonces vamos a ver que en los ceros esa suma me dé cero. Por ejemplo, para este caso, ¿cómo me quedaría la expresión para este primer cero? A, B, C. Bueno, A más B más C, A ajá. más B más C, sí. Listo. El segundo. A más B más C negado. Ha O sea, negado. Ha o sea, negado, he es una negado. suma y tiene que darme cero. Sí, sería A Negado, más B, B he negado. más C negado. Bueno, hagamos la suma como me la dicen. Entonces dicen A, cero, más B, más uno sería. Entonces cero más uno, uno. Ah, usted dice la tercera línea. No, aquí donde tengo el puntero, chicos, aquí. Por eso, la Ah, sí, tercera la línea, la tercera. tercera Sí, línea. donde está el cero. Por Ah, es eso, que estaba ahorita estamos leyendo era la buscando ceros. segunda. No, donde estamos buscando el cero. Mira, aquí tenemos un cero. Entonces, ¿cómo sería esta? Ah, entonces sería A más B negado más C. Ujú. Y este otro cero, el de aquí, ¿cómo quedaría? A por B negado por C negado. No, no, chicos, estamos en una suma. ¿Cómo sería? Y que me dé cero. A A negado, negado B, más, C, B más más C. C. Ujú. Listo. Veamos para f'. Aquí en f', en este caso, ¿cómo sería? Para este cero que tengo aquí. Sería A más B más C negado. Ujú, muy bien. En este, En ese sería A más B negado más C negado. ujú. En este de aquí, A negado más B más C negado. muy bien. En este, A negado más B negado más C. ujú. Y en el último, A negado más B negado más C negado. muy bien. Muy bien, entonces miren, como también planteamos en la suma de productos, entonces en la suma de productos decíamos que tienen que salir tantos términos como unos allá en la salida. Acá entonces tiene que haber tantos términos como ceros allá en la salida. Entonces, aquí tenemos tres ceros para f, entonces aquí tenemos tres términos. Para f' tenemos 5 ceros, entonces tiene que haber cinco términos. Entonces hay 1, 2, 3, 4 y 5.
Y todo, pues como ahorita me fueron respondiendo en las salidas. De esa forma se saca. Pero entonces aquí, como ya vemos, están unidos con productos. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, Es lo chicos. contrario del otro, ¿no? Sí, es lo contrario. Ajá, exactamente, es lo contrario del otro. Miren, chicos, entonces aquí, pues también vamos a ver las notaciones. Entonces también está la notación de F con las entradas de A, B y C, y está la otra notación. Entonces aquí en la otra notación utilizamos pi, ¿sí? Indicando que es productos, ¿sí? Y la M mayúscula me indica que estamos utilizando los max términos, ¿sí? O sea, las sumas que a la salida me dan ceros. Y en esta notación, entonces también como vimos en la pasada, ponemos ya no las entradas, sino las posiciones donde haya los términos que nosotros estamos sacando. Entonces aquí ya estamos buscando son los ceros. Entonces dice aquí en la notación que en 0, 1, 3 y 6 hay ceros. Entonces tenemos en 0, en 1, en 3 y en 6. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos aquí, bueno, este primer espacio, ¿qué compuerta utilizaríamos aquí? La primera, una OR. Una hora. ¿De cuántas entradas? 3. De 3, ajá. Y vemos que todas están así. Al final, ¿todos estos en qué se unirían? Una AND de 4 De entradas. 4 entradas. Muy bien. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, aquí lo mismo, o sea, se deduce desde la expresión las compuertas que se van a utilizar para el diseño de este circuito, ¿sí? Finalmente, pues se plantean, ¿sí? Eso pues ya ustedes ya lo saben manejar. Pasando acá, ¿sí? Bueno, tenemos aquí el producto de sumas. Entonces, miren, aquí, entonces, si sacamos esto con suma de productos, ¿qué tendría que buscar yo? ¿Los unos o los ceros? Los ceros. Con suma Los de dos. productos. Ah, la suma de... Los unos. Los unos, ¿listo? Bueno, los unos. Ahora, si sacáramos esa función, bueno, con los unos, ¿cómo me quedaría esta? A negado y por B. Ujú. ¿Y esta? A por B negado. Ujú. Listo. Ahora, si nos damos cuenta, entonces, esa expresión, ¿cierto? Esta que sale de allí, viene a ser la expresión de la compuerta SOR, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a escribirla por acá. Decíamos F igual bueno, A negado por B, bueno, ahorita no, ahorita los pongo. Entonces decíamos A negado por B y A por B negado, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que nosotros sacaríamos de aquí de suma de productos, ¿cierto? Ahora que si nosotros, por ejemplo, sacáramos, bueno, aquí F5 negado, ¿cierto? Tendríamos aquí, bueno, tendríamos aquí 1, 0, 0 y 1, ¿cierto? En las salidas. ¿Sí es claro? Sí, Oh, profe. ¿sí? O sea, estoy negando aquí la salida, es como decir F5 negado. Entonces me quedaría 1, 0, 0 y 1. ¿Listo? Entonces miren, esta es la expresión que nosotros estamos sacando aquí como suma de productos. Pero entonces nosotros necesitamos es la que sea de producto de sumas, ¿cierto? Entonces, como ya dijimos, el producto de sumas nosotros buscamos es los ceros, ¿sí? Pero si nosotros, digamos, queremos hacerlo eso como suma de productos, entonces negamos esta, ¿cierto? Esta salida y trabajamos con los unos, ¿cierto? Lo dicho eso, pongámoslo aquí en una
tabla. Entonces, miren, bueno, pongamos aquí, a ver, bueno, pongamos aquí F5. Bueno, pongámosle F, que ya sabemos que es esa salida, F negado. ¿Listo? Entonces aquí en F negado el primer término es 0, entonces sería un 1. Uy. Bueno, sería un 1. El segundo término es 1, lo negamos, sería un 0. El otro también es un 1, se vuelve un 0, ¿cierto? Y aquí tenemos un 1, ¿cierto? Entonces, si nosotros sacáramos de aquí, ¿cierto? De este F', los unos, ¿cierto? Al final tendríamos que llegar a la expresión que cumpla con esta salida, pero para los ceros, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, sacando la función f de aquí, de esta función de aquí, de estos unos, ¿cómo me quedaría? Buscando los unos. A y b, ¿cómo deberían ser para que me dé 1? A negado, B negado. A negado, b negado, ¿no? Entonces tenemos f igual a negado, b negado. Bueno, ahorita le pongo los signos. Listo. El último término es 1, entonces aquí, ¿cómo deberían ser a y b para que me dé 1? A y B. A por B. A por b, ¿no? Entonces, listo, para el primer caso dijimos que este es, bueno, a negado, b negado, pero entonces recordemos que aquí nosotros no estamos sacando f, estamos sacando, es f negado, o f'. Entonces, f', ¿listo? Entonces, si yo niego f', volvería a tener f, ¿cierto? O sea, si lo niego dos veces, por así decirlo. O sea, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí. Listo. Entonces, pongámoslo aquí. Entonces, miren, bueno, para que quede así como más claro, entonces sería que si yo tengo aquí como f negado y lo niego otra vez, entonces eso es igual a f, ¿cierto? Pero entonces, tengo que f negado es esto que acabo de escribir aquí. Entonces, eso me quedaría de la forma, pongámosle así, sería AB más AB. Listo. Vamos aquí el negado. Entonces decíamos, sería A negado, aquí, B negado que estaba, y todo esto negado, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí, este F, bueno, pongo aquí este F negado negado, ¿cierto? Aquí sería igual si yo aplico aquí el teorema. ¿Cómo quedaría? Quedaría. O sea, resuelto una vez, bueno, quedaría Pues vamos A, paso por paso. bueno, paso por paso, quedaría A negado por B negado, Ajá, A negado por B negado, ajá. por, bueno, ahorita le ponemos los, Sí, sí, ahorita los voy poniendo. Bueno, ajá, entonces bueno, sí es como vamos diciendo. Ajá. por A por B negado. Listo. Bueno, ahorita ya le voy poniendo los signos. Listo. Entonces, primero los términos originales, ¿no? Entonces teníamos A negado, B negado. Separando la negación, entonces tenemos todo esto negado y acá todo esto negado, ¿cierto? Muy bien. Aquí FF negado sería igual entonces. Ahora, si aplicamos nuevamente el teorema aquí, ¿cómo me quedaría? Sería A, bueno, ahí sería A más B. Sí, ajá, sí, ahí sí, Más pues B. digamos, ahí ya nos podemos Y al saltar esa otro parte. lado sería por A Ujú, negado más B negado. ujú. Listo, entonces, bueno, ponemos aquí, entonces sería A negado,
B negado. ¿Listo? Entonces, miren, aquí como vemos, esta expresión ya está en términos de producto de sumas, ¿sí? Y pues como vieron, pues pudimos partir de la expresión negada, ¿cierto? Partiendo de algo que de pronto puede resultar más fácil, ¿sí? Sacar, bueno, la suma de productos y a partir de allí llegar a la expresión en producto de sumas. ¿Sí es claro hasta ahí o hay alguna pregunta? Profe, en ese AB negado, negado no se cancela. ¿En cuál? ¿En este? Sí. Ah, sí. Bueno, de hecho pongamos el paso adicional que nos saltamos ahí de gratis, digamos. Bueno, entonces, miren, aquí lo que pasa en esta parte es lo siguiente. Entonces aquí, bueno, haciéndolo ya con todos los pasos, nos quedaría. Entonces tendríamos A más B, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí de hecho pongámoslo también así. Entonces, miren, aquí, bueno, lo primero decimos, bueno, separamos la negación, ¿no? Entonces aquí pues tenía, bueno, uy, perdón, acá arriba, tenía A negado, B negado, y ahora con la separación de esa negación de arriba, queda negado y negado. Y acá separando esta negación, entonces me queda A negado, B negado. Entonces aquí sí pasa lo que acabas de mencionar. Entonces este negado negado se va, este negado negado también, me queda A más B. Y acá entonces quedaría eh, A negado, B negado. Ahí. ¿Sí? Ah, bueno, sí me estaba faltando poner este término de ahí, ahorita que lo borré. Sí, entonces con todos los pasos quedaría así. Entonces aquí en este término se separa, la doble negación se cancela y me queda esta expresión de aquí. ¿Sí? Ahí sí es más claro. Bueno, listo. ¿Por qué les digo esto? Porque pueden haber casos que de pronto sea muy dispendioso hacer el producto de sumas y de pronto resulte ser más fácil la suma de productos, ¿sí? Porque de pronto haya muchos ceros, ¿sí? Y que al final, como para efectos de simplificación, pues los términos se vuelvan bien engorrosos. O lo mismo, del otro lado, que pueda que haya muchos unos y haya pocos ceros, entonces es más fácil de pronto al final trabajar con los ceros y después negándolo, pues obtener la función que nosotros queramos, con producto de sumas o pues al caso contrario, suma de productos. Y como vemos, con los teoremas, pues podemos llegar a la expresión que se nos está pidiendo. Entonces, aquí como vemos, pues sí nos coincidió, nos dio lo mismo, A más B por A negado más B negado. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, ahora aquí. Listo.